Estos son los libros que compré en la Feria Internacional del Libro de Lima 2023. Hola familia Rinconera Lectora, bienvenidos, ¿cómo están? Disculpen primeramente si es que mi cara se ve un poco hinchada, pero hace una semana tuve un procedimiento odontológico que me hinchó bastante el tema del labio superior, pero es por eso que no había podido grabar nada esta semana que pasó. Pero sin embargo, todavía sigue un poquito hinchado ahí, disculpen esto. Voy a tratar de manejarlo con algún filtro, que creo que no existe filtro para tal cosa, pero bueno. Pero lo importante es que les suba ya este video que ya me urgía hacerles sobre los libros que compré en la Feria Internacional del Libro. Para esto, bueno, en primer lugar, no tengo perdón de Dios, porque ya había comprado para esto varios libros y que todavía tengo en cola en leer, y aún así, bueno, tuve la compulsión de comprar algunos libros que la verdad cuando los vi realmente son libros que sí o sí iba a comprar en algún momento, y dije, bueno, de una vez aprovecho. Bueno, uno de los libros que tenía súper pendiente de leer y de conseguir es el de Lolita de Vladimir Nabokov, que es este de acá, que está por editorial Anagrama. Yo he visto la película únicamente, sé de qué trata la historia y obviamente eh, he querido leer el libro, pero no lo había podido conseguir, así que cuando lo vi en una de las librerías de la feria, me dijeron que ese libro volaba, entonces ni tarde ni perezoso lo compré. Bueno, para los que no sepan de qué va la historia, voy a leerles la sinopsis. La historia de la obsesión de Humbert, un profesor cuarentón, por la donceañera Lolita, es una extraordinaria novela de amor en la que intervienen dos componentes explosivos: la atracción perversa por las ninfulas y el incesto. Un itinerario a través de la locura y la muerte que desemboca en una estilizadísima violencia, narrado a la vez con autoironía y lirismo desenfrenado por el propio Humbert. Lolita es también un retrato ácido y visionario de los Estados Unidos, de los horrores suburbanos y de la cultura del plástico y del motel. En resumen, una exhibición deslumbrante de talento y humor a cargo de un escritor que confesó que le hubiera encantado filmar los picnics de Lewis Carroll. Ningún amante ha pensado en su amada con tanta ternura, ninguna mujer ha sido tan embalsamadamente evocada, con tanta gracia y delicadeza como Lolita. ¿Sí? La obra más satisfactoria, quizá la única satisfactoria de la literatura erótica que haya leído. Mientras nuestro siglo entra en sus años finales, la última carcajada puede ser la mejor de todas. La gran novela americana fue escrita por un ruso. Entonces, obviamente es una de las novelas que tengo que leer y espero hacerlo pronto. Otra era El Padrino de Mario Puzo, que obviamente cuando lo vi dije, este libro lo tengo que tener. Yo he visto la película, me pareció espectacular y obviamente tenía que leer el libro. Y aparte el libro tiene muy buenas críticas, entonces es algo que sí o sí tengo que leer. Para la gente que de repente no sabe de qué va la historia, les leo la sinopsis, pero pues obviamente la mayor parte de la gente que me ve lo sabe, ¿no? El gran clásico de la literatura del siglo XX, la publicación en 1969 del Padrino convulsionó el mundo literario. Por primera vez la mafia protagonizaba una novela y era retratada desde adentro. Mario Puzo la presentaba no como una mera asociación de fascinerosos, sino como una compleja sociedad con una cultura propia y una jerarquía aceptada, incluso más allá de los círculos del crimen organizado. El Padrino narra la historia de Vito Corleone, el capo más respetado en Nueva York, déspota, benevolente, implacable con sus rivales, inteligente y fiel a los principios del honor y la amistad. Don Corleone dirige a un emporio que abarca el fraude y la extorsión, los juegos de azar y el control de los sindicatos.
uno de los mayores bestsellers del siglo XX, según El País. Entonces, obviamente, esta novela hay que leerla pronto. Y en cuanto estaba fisgoneando ahí en otras librerías, me encontré con esta novela escrita por el mismo autor, que es Los Borgia. Obviamente tenía que conseguir este libro, si no me iba a arrepentir, no iba a dormir por la noche. Y bueno, la conseguí. Y bueno, la sinopsis dice así: la primera gran familia del crimen, los Borgia. Roma, siglo XV, el Renacimiento en pleno apogeo anuncia una nueva edad de oro en Europa. Pero donde hay oro hay poder, y hay quien está dispuesto a hacer cualquier cosa para apropiarse de él. Una historia de brutalidad y traición. Este es el mundo de Alejandro VI, el Papa Borgia, y su familia que trama y conspira para sus propios fines. Esta es la historia de su lucha por mantener el control sobre Italia, de su ambición y sed de poder. Esta es la peligrosa vida de los Borgia, crueles y cautivadores, en la que sus enemigos más letales pueden estar mucho más cerca de lo que imaginan. Un juego cuyo precio es la muerte. Del legendario autor del Padrino llega una novela sobre la familia original del crimen, una historia de corrupción, traición, asesinato, romance y por supuesto familia. Leer los libros de Puzo es siempre todo un placer. El siguiente libro es un libro que había estado batallando bastante para conseguir. Ganó el premio Pulitzer en el 2007 y se trata de libro de La carretera de Cormac McCarthy, que ha recibido muy buenas críticas. Lo recomendaban mucho por varios booktubers y bueno, en Goodreads tiene una calificación bastante buena y bueno, no me esperé a conseguirlo, aparte de que bueno, es una novela cortita que vale mucho la pena leer, ¿no? Y bueno, incluso tiene una adaptación en película, en HBO Max, para la gente que guste ver de repente la película. Y dice así: una obra de tan terrible belleza que no podrás mirar a otro lado, te quitará el aliento. La carretera, novela galardonada con el premio Pulitzer 2007 y bestseller literario del año en Estados Unidos, transcurre en la inmensidad del territorio norteamericano, un paisaje literalmente quemado por lo que parece haber sido un reciente holocausto nuclear. Un padre trata de salvar a su hijo emprendiendo un viaje con él, rodeados de un terreno baldío, amenazados por bandas de caníbales, empujando un carrito de la compra donde guardan sus escasas pertenencias. Recorren los lugares donde el padre pasó una infancia recordada, a veces en forma de breves bocetos del paraíso perdido, y avanzan hacia el sur, hacia el mar, huyendo de un frío capaz de romper las rocas. Es una historia, es una distopía que es bastante recomendable para todos aquellos que les gusten las distopías. Bueno, acá hay algo que les puede interesar. Bueno, y para mucha gente que me conoce saben que las novelas de terror son una de mis favoritas. Y mi autor favorito en este género es Stephen King. De Stephen King justo estoy leyendo la trilogía de Mr. Mercedes, ya voy en el último, por empezar el último libro. Y tengo aparte otra novela sobre el asesinato de John F. Kennedy, que es otra de sus novelas, pero ya después de ahí ya no tengo otra más. Y dije, bueno, tengo que ampliar mi repertorio de historias de Stephen King y obviamente, bueno, tenía que conseguirme una de las mejores que ha escrito, que es El Resplandor, que es este de acá. Muchos de ustedes muy seguramente ya saben de qué trata la historia. Muchos ya habrán visto la película, yo la he visto, de Stanley Kubrick. Es una muy buena adaptación del libro, sin embargo, muchos dicen que el libro es mucho mejor y obviamente se me antojó comprármelo y leerlo pronto. Entonces, para todos aquellos que no sepan de qué va el libro, les comento acá la sinopsis. Es el referente incuestionable del terror, una obra maestra de Stephen King. Red Room. Esta es la palabra que Danny había visto en el espejo. Y aunque todavía no sabía leer, entendió que era un mensaje de horror. Tenía 5 años y a esa edad pocos niños son conscientes de que los espejos invierten las imágenes y menos aún diferencian entre la realidad y la ilusión.
pero Dani tenía pruebas de que sus fantasías relacionadas con la imagen del espejo acabarían cumpliéndose. Red Room, murder, asesinato. Su madre estaba pensando en el divorcio y su padre obsesionado con algo muy malo, tan malo como la muerte y el suicidio. Necesitaba aceptar la propuesta de hacerse cargo de aquel hotel de lujo de más de 100 habitaciones y aislado por la nieve durante 6 meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. ¿Solos? Terrorífica, ofrece horrores a un ritmo intenso e infatigable. Bueno, aquí tienen otra opción. Si es que quieren leer algo terrorífico, que les saque el aliento, El Resplandor es muy buena opción. Acá hago un paréntesis en relación a la temática de terror y ciencia ficción y justo en uno de los videos que publiqué de mi visita a la feria, pasé por Torre de Papel Ediciones, que justamente publica libros de autores peruanos que se dedican más al tema de la ciencia ficción y el terror y el misterio. Visité este stand y me encantó hablar con algunos de los autores y sobre todo las propuestas literarias que tienen, que son eh, bastante interesantes. Me gustó mucho los libros que empezaban a publicar ahí. El que me llamó muchísimo la atención fue La casa que se incendió, por ejemplo este. Este es de Paul Darmego Ramírez. No tuve la oportunidad de hablar directamente con él, pero sí me firmó su libro, ¿sí? Y trata básicamente de una niña y su papá que mueren en el incendio de la casa y parece que están atrapados en un purgatorio y el papá de alguna manera va a emplear algún método, va a tratar de descubrir algún método para escapar de este purgatorio. Y bueno, es un cuento o una historia terrorífica bonita en relación a, bueno, es una historia cortita que te la puedes aventar en una tarde. Muy interesante, yo creo que entre libro y libro me voy a leer esta historia. De ahí sigue una saga, son 2 volúmenes de Pandemia Z, Cuarentena, que es escrita por el mismo autor, que es Paul Darmego. Eh, Él acá nos relata un mundo posapocalíptico de zombies, pero ambientada en Perú. Y bueno, la propuesta se me hizo súper interesante de esta historia. Me comentan que ha ganado un premio también y bueno, son novelas que sí valen bastante la pena, sobre todo porque son escritores talentosos y que de alguna manera han tenido el apoyo necesario para poder publicar sus escritos y bueno, yo creo que vale bastante la pena leerlos, sobre todo que a mí me gusta mucho esta temática de los zombies y pues no puedo esperar por leer estas obras. También tengo El control de plagas, que esto es de Carlos de la Torre Paredes. Me gustó mucho también esta historia que me comentó, que es sobre un holocausto nuclear también, eh, y que por alguna razón hay mutaciones en algunos seres que fueron expuestos a la radiación y tienen un comportamiento muy salvaje. Y bueno, la historia trata que estos caníbales o estos mutantes van y huyen hacia la selva, ¿no? Dice, en un Perú posapocalíptico destruido por una guerra nuclear, la radiación ha transformado a muchas personas en mutantes irreconocibles. Sin un motivo aparente están irradiados, pierden la razón, atacan a los humanos que les daban abrigo, huyen de sus hogares y se encaminan hacia la selva. Los humanos llaman a esta masiva locura mutante la plaga. En este contexto, un exterminador se dirige hacia la selva en busca de fama y fortuna. Ha matado a más de una veintena de irradiados, pero nada lo ha preparado para lo que enfrentará. Será un camino de aprendizaje y peligro que lo llevará hasta su límite. Control de plagas es una novela que su autor define como posapocalíptica andina, pues se vale de distintos elementos de la cosmovisión andina para enfrentar a la humanidad como un nuevo fin de los tiempos. Entonces, acá está
libro interesante, sobre todo ambientado acá en Perú. Y otro de los libros es El planeta olvidado de Carlos Echeverría, que es una saga de 4 tomos, que también es ciencia ficción, donde una federación de planetas elige representantes de la Tierra, entre ellos uno de la Fuerza Aérea del Perú, para pertenecer a esta organización y de alguna manera participar en, en guerras que enfrenta la Federación contra un imperio toriano, ¿no? Y es una entrega de 4 sagas, se me hace muy original la historia. Tuve la oportunidad de entrevistar al autor y me comenta que tuvo varia influencia literaria por Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, etcétera, para crear esta historia. Y bueno, obviamente a las personas que les gusta la ciencia ficción, yo no me acerco mucho al tema de la ciencia ficción, pero cuando abrí mi canal prometí acercarme a todos los géneros literarios y bueno, esta es la oportunidad que voy a hacer para leer este tipo de géneros y bueno, no puedo esperar tampoco para leerlo. Otros 2 libros que compré son de una saga que se llama El Sendero de Cristal, que es publicado por Raúl Quesada. Raúl también es un escritor muy talentoso peruano. Tuve también la oportunidad de hablar con él. El libro que está escribiendo, o bueno, este libro va a tener 5 entregas. Este es 2 libros, es de la primera entrega, tengo entendido que es así. Y la historia va de 2 personas que se conocen desde la infancia y el viento es testigo de esta historia y de alguna manera tiene un tinte filosófico por lo que entendí y bueno, obviamente nos va a llevar de la mano a lo largo de la historia la relación que tienen estas 2 personas durante toda la vida. Y ahí es cuando el viento se da cuenta de la naturaleza humana y de cómo somos los seres humanos. Y bueno, parece que es una historia conmovedora, está con cierto tinte de ciencia ficción, etcétera. Entonces es algo que también muy recomendable. Bueno, me lo recomendó mucho él y bueno, obviamente voy a leerlo pronto. Y acá también tengo una saga de también un autor peruano muy talentoso que se llama Juan Carlos Flores, en donde sus libros los publica de manera independiente. Inicialmente eran de manera digital, él mismo los ilustra también. Acá están las ilustraciones. Y esta historia él viene escribiéndola desde hace aproximadamente unos 10 años, más o menos así me comentó. Y lo ha publicado en 3 volúmenes, en 3 entregas, que son estas que están acá. Y la historia básicamente es un tema de mezcla de ciencia ficción, novela juvenil, y bueno, obviamente es una propuesta literaria también muy interesante. Me comenta que es una historia también, tiene su parte conmovedora, y bueno, son novelas cortas que también se pueden leer muy rápido y en cualquier momento yo creo que los voy a leer también. Para los que quieran conseguir estas novelas de él, los publica de manera independiente. Él tiene su página en Instagram, que es BHP, que son permítanme, acá está, Black Horizon Productions, que es BHP Stories. Lo pueden encontrar así en redes sociales o en YouTube, en Instagram, ¿sí? Le escriben y ahí pueden conseguir estos ejemplares. Uno de los clásicos que también estaba buscando y que sea de Alma Clásicos Ilustrados era El Gran Gatsby, que es una de las novelas más sonadas e importantes de Estados Unidos. Hay una adaptación cinematográfica con Leonardo DiCaprio y hay otra con Robert Redford. Y bueno, la historia es muy atractiva. Dice así: aunque Scott Fitzgerald era un autor popular cuando publicó El Gran Gatsby, esta no se convirtió en
novela de culto hasta después de su fallecimiento. Gatsby encanta el arquetipo del millonario, perdón. Gatsby encarna el arquetipo del millonario cuyo éxito radica en la juventud y la popularidad y que al mismo tiempo oculta con celo sus miserias. Ay, Dios mío, es que no traigo lentes. La sinopsis dice así. Aunque Scott Fitzgerald era un autor popular cuando publicó El Gran Gatsby, esta no se convirtió en una novela de culto hasta después de su fallecimiento. Gatsby encarna el arquetipo de millonario cuyo éxito radica en la juventud y la popularidad y que al mismo tiempo oculta con celo sus miserias personales y el origen de su fortuna. Es, en resumen, la metáfora perfecta de los Estados Unidos de los felices años 20 y de la ley seca. Imitada hasta la extenuación y siempre admirada, El Gran Gatsby es casi un siglo después la auténtica gran novela americana. Aquí está y esta edición es bonita. A ver, la voy a abrir. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad de cómo está. A ver. Está bonita la pasta, miren. Un acercamiento. Ahora sí. A ver. Las ilustraciones muy bonitas. A ver, acá tengo otra. Miren. Estas ediciones de Alma Ilustrados yo creo que es una de las mejores y conviene que si vas a comprar clásicos sean en este tipo de ediciones, por el tema de las ilustraciones tan bonitas. Ah, tiene su separador también, miren, en dorado. Acá viene otra, miren. Entonces vale la pena conseguir esta edición, está muy bonita. También no me podía ir sin conseguir mis novelas de ficción histórica peruanas y tengo 2 ejemplares que compré. Una de ellas es El mundo que vimos arder de Renato Cisneros y que obviamente me firmó él cuando estaba ahí. Ustedes lo vieron en el video que publiqué hace unos días. Dice, para Luis, esta novela sobre la guerra, la identidad y el destino, con un fuerte abrazo, Roberto Cisneros. Perdón, Renato. ¿Qué me pasa? Para Luis, esta novela sobre la guerra, la identidad y el destino, con un fuerte abrazo, Renato Cisneros. Con destreza narrativa y un ritmo que nunca decae, Renato Cisneros conduce al lector por una historia inolvidable de inmigración, desplazados y guerras, que son las de ayer y también las de hoy. Claudia Piñeiro. Dice, luego de separarse de su esposa, un periodista peruano regresa a España dispuesto a rehacer su vida. Varias décadas antes, otro peruano, Matías Giurato Roeder, se encuentra en una situación similar. Abandona su país para irse a Estados Unidos y experimenta los rigores de la inmigración y el horror de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia civil y la aventura épica se complementan y así en esta vibrante novela en cuya trama restallan los perturbadores efectos del amor, la locura, la política y la guerra. Dotada de una prosa trepidante que traslada al lector al vértigo y la crudeza de un campo de batalla, El mundo que vimos arder constituye tanto un registro bélico impactante como una reflexión sobre la identidad y el desarraigo en un tiempo en el que todo parece estar a punto de estallar o desaparecer. Obviamente esta novela parece que es bastante buena. Yo no he tenido la oportunidad de leer a Renato Cisneros y no tengo perdón de Dios porque tengo sus otras 2 novelas de La distancia que nos separa y Dejarás la tierra, que no he leído, que son espectaculares y ya es necesario que lea a Renato Cisneros. Así que próximamente haré reseña de estos libros. Otro libro de ficción histórica de Rafael Dumet, que es el autor del Espía Inca, que es El camarada Jorge y el dragón, que es este de acá. Dice así, a nadie le importa cómo entras a la historia, Chito. Si por la puerta de adelante, la de atrás o la de costado. Eso sí, una vez que ya estás adentro, nadie te saca.
Deportado 5 veces por 4 presidentes peruanos, sospechoso de haber estado involucrado en 3 golpes de Estado en el Perú y uno en el extranjero, Eudócio Rabines, figura ácida y rutilante en la historia latinoamericana del siglo XX, aparece por doquiera que uno escarbe conspirando, denunciando, polemizando, escaldando y sacando de quicio. Después de una relación estrecha y dramática con Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, abandona sus roles de comisario político de alto nivel en la Internacional Comunista para combatir la ideología que antes defendía férreamente y convertirse en caja de resonancia de la propaganda de la CIA. El camarada Jorge y el Dragón, el primer volumen de una saga en torno a su figura, recrea sus años infantiles y juveniles en su turbulenta Cajamarca natal, al amparo de las mujeres de la familia y de su tío, el coronel Belisario Rabines, héroe de la Guerra del Pacífico y principal autoridad local de gobierno. Luego del éxito del espía del Inca, Rafael Dumet vuelve a sorprender con esta novela histórica de aprendizaje en que usa magistralmente la ficción para diluirse por completo en la vida del controvertido Eudócio Rabines, pieza fundamental para calibrar los subterráneos de la historia peruana y global del siglo pasado, que ya muestran ecos imprevistos en el presente. Novela de ficción histórica peruana muy recomendada y que se ha estado vendiendo bastante bien en la Feria del Libro. Otra novela de ficción histórica que ganó el Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana. Y dice así: una novela magistral y un gran fresco histórico sobre la aventura de España en el corazón de Norteamérica. Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Mississippi. Sin embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Sucet, Girard e Ixcate, indio de la tribu Kaskaskia, librarán su propia batalla, preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir. Todo ello conforma una novela cautivadora y monumental que atraviesa las 4 décadas en la que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana. Entonces, si ganó Premio Planeta, debe de ser bueno, aunque yo no le tengo mucha fe al Premio Planeta. Ya desde que leí un Premio Planeta que fue hace como 4 años, no les voy a decir cuál. Luego les voy a comentar cuál fue y voy a hacer un video especial de aquellas libros o novelas que me han defraudado y ahí voy a mencionar este libro precisamente. Bueno, voy a leerlo y luego les comento qué tal fue. Si fue Premio Planeta, me supongo que será bueno, pero bueno, he leído algunas de las reseñas en Goodreads y parecen bastante buenas. No me podía ir de la feria de libros sin conseguirme libros o con mi dosis de cursilería, porque yo habitualmente no me acerco mucho a los libros que son románticos o que son novelas juveniles, porque no es mi estilo. Pero como les comenté cuando abrí mi canal que iba a tratar de ser más flexible con estas lecturas y bueno, me animé por comprar 3 de ellas, no más. Una de ellas es Al final mueren los dos. Me atrajo mucho el título y vi un poquito de la reseña en Goodreads, que es sobre un presente alternativo donde te avisan por teléfono cuando te quedan 24 horas de vida. Y para eso hay una aplicación donde tú puedes contactar con una persona que te puede ayudar a sobrellevar el estado emocional en el cual estás pasando por esta noticia que te están diciendo que te quedan 24 horas de vida. Y para esto, el chico que le llaman parece que
conoce que tiene una situación similar a la de él y entablan una amistad muy bonita. Parece que es de esas historias cortavenas, bonitas, trágicas, que terminas llorando. Y bueno, yo necesitaba una dosis de ese tipo de libros, así que bueno, ya lo compré. Y también me compré la precuela. Y la precuela comentan que es cuando recién surge esta aplicación en donde te avisan que ya que vas a morir y recién le están poniendo a prueba, algo así entendí. Y justo le toca a una persona que está con un tema cardíaco, tiene una patología, una enfermedad cardíaca y bueno, en ese momento conoce también a una persona y bueno, también surge algo entre ellos y bueno, el hecho de que va a morir pronto parece que les afecta a los dos y bueno, también tiene muy buen puntaje en Goodreads, así que bueno, pronto me animaré a leerlos. Les voy a hacer la reseña de los dos juntos, ¿ya? Y finalmente compré también un libro que me lo han recomendado mucho y que ya hay una serie de Netflix de este libro que se llama Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Esta autora es muy buena en su género, que es el chick lit. Entonces, y este es uno de sus mejores libros, tengo entendido. No he leído a la autora, pero me la han recomendado y me gustaría empezar con este libro para empezarla a conocer a ella. Y bueno, dicen que está muy bonita la historia. No quise leer muchas sinopsis o muchas reseñas porque no me quiero spoilear y obviamente no voy a ver las series de Netflix hasta haber leído el libro. Así que pronto les estaré haciendo también la reseña de este libro porque sí tengo muchas ganas de leerlo. Otro libro que me había llamado mucho la atención hace como un año, hace poco más de un año, conocí a a un mochilero en un hostel de mochileros, obviamente, que se llama Mil Soles Espléndidos por Khaled Hosseini, ¿sí? Es una historia también muy conmovedora, desgarradora, y dice así, es una hija ilegítima de un rico hombre de negocios. Mariam se cría con su madre en una modesta vivienda a las afueras de Herat y su vida da un vuelco a los 15 años cuando su padre le envía a Kabul para casarse con Rashid, un hosco zapatero 30 años mayor que ella. Casi 2 décadas más tarde, Rashid encuentra en las calles de Kabul a Laila, una joven de 15 años sin hogar a la que se le ofrece cobijo en su casa. Obligadas a vivir bajo el mismo techo, al principio Mariam y Laila no ocultarán su recelo, pero acabarán forjando un vínculo indestructible que les permitirá superar el miedo y dar cabida a la esperanza. Superando incluso al éxito de Cometas en el cielo, la segunda novela de Khaled Hosseini cuenta la conmovedora historia de amistad entre dos mujeres afganas de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en las últimas décadas. Una sentida saga que contiene romance y melodrama, intrigas personales y políticas, el avance de la guerra y la desposesión. Otra novela recomendable sobre la amistad. Entonces, es bonito. Parece muy bonita. Acá quiero hacer una mención especial porque un suscriptor me hizo unos regalos muy espléndidos que me encantaron sobre literatura rusa, ¿sí? Acá tenemos bueno, son dos. El primero es El maestro y Margarita, ¿sí? Es una novela muy importante en la literatura rusa del siglo XX, ¿sí? De Mikhail Bulgakov. Y dice así, uno de los grandes clásicos de la literatura rusa en una nueva y celebrada traducción. No existe ninguna obra comparable a El maestro y Margarita.
Una tarde de primavera, el diablo sale de las sombras hacia Moscú arrastrando el fuego y el caos con él. La sátira fantástica, divertida y devastadora de la vida soviética que nos brinda Bulgakov se combina en dos partes distintas pero entrelazadas, una ambientada en el Moscú de los años 30 del siglo XX y otra en la antigua Judea del siglo I, cada uno llena de personajes históricos, imaginarios, espantosos y maravillosos. Escrita durante los días más oscuros del reinado de Stalin y finalmente publicada en 1967, El Maestro y Margarita se convirtió en un fenómeno literario que trasciende lenguas y fronteras. La nueva traducción de Marta Rebón parte de la edición canónica de Marieta Chudakova, a la que agrega nuevas aportaciones fruto de sus dos últimos años de investigación. Ciertos libros son prodigiosos, como cuenta Marta Rebón en la nota a su brillante traducción. El manuscrito del Maestro y Margarita, satírico, corrosivo, titánico y diabólico, permaneció 20 años oculto por miedo a que las autoridades lo destruyeran, otra joya del Navona Editorial y de Nueva Vallejo. Una obra que tengo que leer ya. Y finalmente, un clásico de la literatura rusa que no me podía faltar, que es Guerra y Paz, por Lev Tolstoy. Vienen 2 volúmenes. La letra es decente, no es tan grande, pero decente a mi edad. Resulta ser algo complicado leer letras chiquitas. Y bueno, la historia, para quienes no la conocen, es una historia situada entre 1805 y 1813 en la Rusia convulsionada por la amenaza napoleónica. Guerra y Paz es una de las cumbres indiscutidas de la literatura universal. Las andanzas y peripecias de 4 familias de aristócratas, los Kuragin, los Besuyov, los Rostov y los Bolskonsky, articulan esta poderosa novela que abarca todos los registros y eternas preocupaciones del ser humano: el amor, la muerte, el bien y el mal, el sentido de la existencia, la amistad, el desengaño, y recrea una época histórica decisiva, desde las grandes batallas que valieron la gloria a Napoleón, como Austerlitz, hasta el incendio de Moscú y la retirada del ejército francés en medio del frío y de las penalidades, en un conjunto prodigioso que arrebata al lector. Entonces, es una de las lecturas de literatura universal más sonadas y más importantes que obviamente todo lector en algún momento de su vida debe de leer. Y bueno, hasta aquí todo mi book haul de lo que compré en la feria del libro. Espero leer pronto todos estos ejemplares. Me encanta, todos los libros que compré me encantaron. Y bueno, algunos de ellos me ha costado trabajo conseguirlos y de eso se trata la feria, de conseguir libros que habitualmente no puedes obtener de una manera tan sencilla en cualquier librería. Y bueno, si alguno de ustedes ha leído o quiere leer estos libros, por favor, coméntenlo en la cajita de comentarios. Y si les ha gustado el video, por favor, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Que pasen un excelente día. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Nos vemos.